La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Qué lindo es poder encontrar un lugar que tiene un propósito noble, poder abrir la palabra de Dios. Qué bueno es que podamos estar juntos en un programa más. Ya comenzó Biblia Fácil y como siempre estamos aquí con Biblia en mano, dispuestos para que Dios pueda colocar su palabra en nuestro corazón, y desde aquí te abrazamos y te agradecemos por la sintonía. Bienvenido, y quiero dar la bienvenida a Aileen. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Pastor Joel, como siempre es un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia que estamos compartiendo programa a programa este espacio para juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Así es, y hoy te invito para que puedas abrir la Biblia. Vamos a analizar 2 capítulos, por lo menos en esta y una próxima lección, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, solo que para que tú puedas acompañarnos en todos estos datos históricos que vamos a mencionar y en todos los temas, para que puedas profundizar tu conocimiento, ofrecemos para ti el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis, Aileen. Así es, Pastor Joel, yo lo tengo aquí en mis manos, este hermosísimo material a todo color. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada aquí en Biblia Fácil, y este material puede ser tuyo, está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo. Así es, puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98100 1460. Una vez más te repito, +5512 98100 1460. Y como siempre, ya sabes que te invitamos a disfrutar en un lugar especial, un lugar creado para poder adorar a Dios junto a una familia espiritual que vas a conocer. Ese lugar se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si no conoces alguna, aquí te damos una dirección. Esta dirección es muy pero muy fácil de recordar, así que anota muy bien. encuentreunaiglesia.com, todo junto. Este es el sitio web que te ayudará a encontrar esa iglesia adventista del séptimo día más cerquita a tu casa. Voy a repetirlo: encuentreunaiglesia.com. Y como siempre digo, te estaremos esperando con los brazos abiertos. El número 7 en profecía tiene un significado muy especial. 7 significa perfección o plenitud. Plenitud, totalidad. Y tú sabes que en el libro de Apocalipsis hay varias series de 7. Por ejemplo, encontramos 7 iglesias, 7 sellos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 plagas. Y el capítulo 2 habla de las 7 iglesias. Juan recibe la orden de parte de Dios para poder escribir 7 cartas destinadas a las 7 iglesias que existían en ese momento allá en Asia. Solo que lo interesante es que no solamente habían 7 iglesias, habían más iglesias, pero Dios en su omnisciencia permitió que solamente a 7 iglesias estén dirigidas las cartas por una razón, porque en ese momento ellas estaban viviendo un estado espiritual y tenían ciertas características que a través de la historia el pueblo de Dios iría a pasar. Entonces son 7 iglesias reales, literales, que también van a representar 7 periodos en la historia en el pueblo de Dios. Entonces, para descubrir este fascinante tema, te invito para que juntos podamos orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra es un tesoro. Y cada vez que nosotros nos sumergimos en ella, encontramos la mayor revelación, a Jesús como el centro de todo. Y hoy tienes cartas para diferentes periodos, diferentes tiempos que tus hijos pasarían en esta historia. Una de esas cartas también llega para nosotros hoy. Ayúdanos a comprenderla. Enséñanos qué lecciones nosotros debemos aprender y aplicar en nuestra vida. Y queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Así comenzamos este segmento con Biblia en mano. Tú, donde quiera que nos estés escuchando en este momento, acompañando la programación de Radio Nuevo Tiempo, toma tu Biblia, que vamos una vez más a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel se encuentra listo. Vamos allá, capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Pastor, usted mencionó, hoy estaremos hablando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, pero como este tema es tan importante, tan interesante, lo vamos a hacer en 2 partes, ¿no Y es así? sí, porque tiene muchos detalles históricos, Ailín, y eso, para poder estudiarlo de una manera más profunda, vamos a dividir nuestro estudio en parte 1 y parte 2. Esta es la primera parte de las 7 cartas a las 7 iglesias. Así es, el día de hoy veremos entonces cuántas iglesias. 3 iglesias. Perfecto. Vamos a ver 3 iglesias. Así que nuestros amigos pueden ya acompañarnos con Biblia en mano, como mencionaba el pastor Joel. Bueno, vamos a conocer entonces la primera iglesia que nos informa el texto bíblico acerca de la iglesia de Éfeso. Mira, antes yo quiero mencionarte, gracias Ailín por esa pregunta, que las cartas que Dios manda a escribir a Juan para esas iglesias tienen una estructura. Y esa estructura es la siguiente. Tiene una presentación. Quien se presenta es Jesús, solo que se presenta de diferentes maneras, de manera personalizada, o sea, para cada iglesia de manera diferente. Tiene un elogio, tiene un reproche, tiene un consejo, tiene una promesa. No todas tienen elogio, vamos a ver en el transcurso de estos programas, pero más o menos ese es el formato. ¿Y por qué Dios se presenta de manera diferente? Vamos a analizarlo hoy. Vamos a la primera iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Y mira cómo se presenta Jesús. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. También has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído, arrepiéntete de las primeras obras, porque si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero si haces esto, pero si tienes esto, aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciera y viene la promesa, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Cada promesa es diferente y cada presentación es diferente. Vamos a analizar de una manera breve la ciudad de Éfeso. ¿Dónde queda Éfeso? Obviamente está en Asia Menor, solo que su localización es tan interesante que incluso su nombre significa deseable. Quiero darte algunas características que los historiadores dieron acerca de Éfeso. Préstame atención. Se dice que Éfeso era el centro político y comercial y además religioso en el tiempo de Juan. Entonces era un centro político, comercial y religioso. Era tan importante, por eso es que Éfeso es la ciudad deseable. ¿Por qué era un centro religioso? Resulta que en Éfeso habían 2 templos dedicados a la adoración del emperador. Solamente para el emperador. Además, sobresalía un templo que era para una diosa llamada Diana o Artemisa, que así se le conoce, Diana o Artemisa. Ahora, ese templo representaba el orgullo para los habitantes en Éfeso. Solo que, ¿tú sabías que se practicaba allí? Era un culto inmoral, porque allí se practicaba orgías en honor a la fertilidad. Eso era un culto totalmente pagano. Además, se dice que Éfeso era conocida por 2 cosas: por sus prácticas supersticiosas y sus artes mágicas. Si tú quieres saber de dónde ya se practicaba la magia y las supersticiones, de dónde viene, pues allí en Éfeso ya se practicaba en el primer siglo. Además de ser supersticiosa, era también inmoral. Y mira, en ese contexto de tanta inmoralidad, de tanta contaminación, de tanto paganismo, se desarrolla la iglesia más linda, la iglesia de Éfeso.
el pueblo de Dios que está allí. ¿Cómo no se contaminó con todo eso? Se dice que esta iglesia fue fundada allí por Aquila y Priscila. Y Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, lo está escribiendo en sí a la iglesia de Éfeso. Por eso es la carta a los Efesios. Pablo visitó muchas veces esta iglesia. Se imagina de que en ese tiempo Timoteo fue el pastor de esa iglesia. Entonces, por ser una iglesia que tenía los apóstoles, era una iglesia que conservaba la doctrina y su celo misionero. Por eso es que esta iglesia, a pesar de tanto paganismo, creció en gran manera. El evangelio se expandió no solamente por Roma, sino por todos los confines de la tierra, o por todos los habitantes de ese entonces. ¿Cómo la iglesia cristiana floreció en un ambiente totalmente difícil? Ahora, me llama la atención algunas cosas. ¿Cómo se presenta Jesús? Jesús se presenta como aquel que tiene en su mano las 7 estrellas y camina entre los 7 candeleros. ¿Esos 7 candeleros a qué representan? A las 7 iglesias. ¿Y qué representan las 7 estrellas? ¡Wow! La palabra estrella, vamos a ver que en los próximos capítulos van a representar a los siervos de Dios, a los líderes. Y mira, ¿qué cosa está diciendo Jesús? Yo estoy al control de mi iglesia. ¡Qué lindo! Él está en medio, Él se pasea, Él tiene el conocimiento, Él sabe qué está sucediendo con cada periodo, con cada miembro, con cada persona. Él sabe la necesidad de cada iglesia. Y es por eso que Él puede evaluar. ¿Cuál fue su evaluación? Yo conozco, yo sé quién eres, yo sé lo que haces. Solo que la primera iglesia tiene una evaluación muy positiva, tiene muchas cualidades. Dice que es una iglesia que trabaja, dice que es una iglesia que soporta. ¿Qué cosa soporta? Presiones y persecuciones por causa de Cristo. Y es una iglesia que se mantiene pura. Es una iglesia que no tolera a los falsos apóstoles. Y además dice que odia a los nicolaitas. Ahora te voy a explicar quiénes son los nicolaitas. Ahora ahí dice, yo te conozco, tu labor y tu paciencia. Trabajas hasta agotarte. Es más, aquellos que dicen ser llamados apóstoles, tú los pruebas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya habían muchos como hoy llamándose apóstoles, llamándose profetas, llamándose enviados de Dios. Mas esta iglesia dijo, no, vamos a probar si realmente es de Dios. Y eso es lo que Dios alaba de esta iglesia. Ahora, a los apóstoles que no eran, los separaban, obviamente. ¿Para qué? Para mantener la pureza. Y allí termina el texto diciendo, tú odias a los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás. Infelizmente, préstame atención, Nicolás era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Sin embargo, un día él terminó en herejía, él apostató. Y entonces su apostasía lo llevó incluso a amenazar contra la integridad y la pureza de la conducta cristiana. Luego vamos a ver en la próxima iglesia que estos mismos nicolaitas son conocidos como aquellos que siguen la doctrina de Balaán. Y sabes que la palabra Nicolás y Balaán tienen significados parecidos. Nicolao significa el que conquista el pueblo y Balaán aquel que destruye el pueblo. Nicolás en griego y Balaán en hebreo significan lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué primero aquí se coloca como los nicolaitas y luego los que siguen la doctrina de Balaán? Resulta que Balaán, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento? Allí el rey Moab lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. Como él no pudo maldecir, le dio una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Le aconsejó que pueda tentar a los israelitas. ¿Cómo? Con inmoralidad sexual y fiestas. ¡Wow! Eso es la doctrina de Balaán, que luego vamos a ver en el otro capítulo o en la otra iglesia. Quiere decir que los nicolaitas y los que llevan la doctrina de Balaán era un grupo seductor que llevaba al pueblo de Dios a la inmoralidad para romper la pureza. ¿Qué cosa sucedía? Resulta que en ese tiempo habían compromisos y obligaciones cívicas que la sociedad exigía. Por ejemplo, se exigía que los cristianos participen de fiestas religiosas en los templos paganos. Ojo, se exigía. Y aquel que no asistía a una fiesta pagana era ridicularizado. Y es más, se aislaba socialmente y económicamente. Y obviamente que estas costumbres comprometían la fe. Pero ahí aparecieron los nicolaitas para decir, no importa, tú puedes practicar una orgía, tú puedes hacer lo malo, finalmente tú puedes llevar una doble vida. Estos son los nicolaitas que introducen enseñanzas permisivas, es decir, puedes permitir un poquito de pecado, no seas tan fanático, no seas tan comprometido.
Y ellos empezaron a pervertir la enseñanza pura. Por eso es que esta iglesia odia a los nicolaitas. ¿Por qué los odia? Porque ellos mantienen la verdad pura. Y estos nicolaitas quieren destruir, contaminar la verdad. Pero hay un reproche. Cuidado, estás perdiendo tu primer amor. Es decir, por el afán de separar a todos los herejes, ellos están menospreciando a los que no son. Se está perdiendo el amor. Primero para con Dios, luego para con las otras personas. Tú sabes que cuando uno se vuelve muy exigente, entonces una cosa hecha sin amor no sirve. Y allí el consejo es, vuelve a tu primer amor. Está bien que separes a los que tienes que separar, está bien que disciplines a los que tienes que disciplinar, pero no te vuelvas tan severo con aquellos que no lo son. Por mantener la pureza estaban cayendo en ese error. Ahora, esto representaba un periodo de la iglesia. Y el primer periodo de esta iglesia pura es desde el año 31 hasta el año 100. La iglesia pura, la iglesia de los apóstoles. Es allí donde ellos estaban dispuestos a morir por conservar su fe, por mantener la pureza. ¿Cuántas personas murieron cuando se inauguró el Coliseo Romano? Más de 5,000 cristianos y 10,000 animales fueron sacrificados. ¿Por qué? Solamente porque eran cristianos, porque querían adorar a Dios y mantener la pureza. Entonces la iglesia de Éfeso se mantuvo pura en medio de tanta contaminación y representa el primer periodo de la iglesia, que es el periodo del año 31 hasta el año 100 después de Cristo. Perfecto, Pastor Joel. Es impresionante ir viendo la historia, cada texto bíblico, ir interpretándolo. Y como usted decía, son cartas que tienen toda una estructura, ¿no? Exacto. Y ahora queremos conocer sobre la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Dice el versículo 8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Mira cómo se presenta de otra manera. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y son sinagoga de Satanás. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta expresión! No temas en lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y viene la promesa. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Wow, aquí hay algunos detalles. Esmirna significa mirra o aroma suave. Vamos a estudiar un poquito lo que era la ciudad. Resulta que era un centro político, religioso y cultural. Y se dice que en Esmirna florecía la ciencia y la medicina. Además, era muy orgullosa porque allí se encontraba un estadio, una biblioteca y el teatro más grande, más o menos con 20,000 asientos, que en ese tiempo pues era una locura tener un teatro así. Era una ciudad rica y hermosa. Por eso algunos los llaman que Esmirna, la ciudad de Esmirna, se llamaba la gloria de Asia. Ahora, en ese contexto se desarrolla la iglesia. Y la iglesia es una iglesia que tiene aflicción y tiene pobreza. Fíjate, mientras que la ciudad es rica, la iglesia es pobre. Qué curioso, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa llevó a esta situación miserable? Primero, quiero contarte un poquito la historia. En esta ciudad estaba el centro de adoración para el emperador, solo que en esta ciudad era obligatoria. ¿Qué sucedía? Una vez cada año, todo ciudadano tenía que quemar un incienso en el altar para César. Préstame atención, todo año. Y cuando uno quemaba el incienso para César, se le entregaba un certificado. Y aquel que no tenía ese certificado estaba amenazado a morir, porque no rendía culto ¿a quién? Al emperador. Y junto a eso había otro problema. Resulta que los judíos incluso se unían a los paganos ¿para qué? Para destruir a los cristianos. Por eso dice que ellos son llamados la sinagoga de Satanás. Allí encontramos que muchos fieles sufrieron. Encontramos a Policarpo, por ejemplo, muriendo en su edad tardía por causa de su fe. Sin embargo, esta es una iglesia que sufre por su Redentor. ¿Y cómo se presenta Jesús? Como el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué se presenta Jesús allí? Para que ellos no tengan miedo a la persecución. Jesús dice, yo estuve muerto y viví. Si ustedes hoy mueren, también pueden vivir. Porque yo tengo la vida, yo soy la resurrección. Y allí Jesús evalúa a la iglesia y dice, yo conozco tu aflicción, yo conozco tu pobreza, yo conozco la carga que te está aplastando, yo conozco que a veces tienes que sacrificar muchas cosas por no adorar al emperador. Por eso es que tú eres pobre, porque prefieres la pobreza antes que rendir culto al emperador.
Ahora, si nosotros esto lo colocamos en un periodo de la iglesia, sería la iglesia de Esmirna el periodo que va desde el año 31, desde el año 100 hasta el año 313. ¿Por qué? Porque esta iglesia dice que sería perseguida por 10 días. En profecía, un día equivale a un año. Y las persecuciones se levantaron en este periodo por los emperadores desde el año 303 hasta el año 313. ¿Cuántos años hay? 10. Entonces, 10 días representa 10 años, justamente esos 10 años. ¿Qué sucedió? En el año 313 aparece Constantino y firma un edicto, que es el edicto de Milán. Así se le da culto o se le da libertad para que ellos puedan rendir culto a Dios y los cristianos dejaron de ser perseguidos. Mas fue una conversión falsa. Supuestamente, mientras él estaba en una batalla contra Bacencio en el puente Milvio, él tuvo una visión una noche que un signo se le apareció en el cielo y le dijo: con este signo vencerás, y luego venció la batalla y dijo: yo me vuelvo cristiano. Incluso mandó pintar todos sus escudos con una cruz. Pero eso solamente fue una estrategia. Bueno, pero de alguna manera los cristianos dejaron de ser perseguidos. Pero allí nos metemos en otro problema. ¿Por qué? Porque la religión cristiana se tornó la religión oficial del pueblo. Y allí la iglesia empezó a negociar su fe. Constantino fue bautizado por el Papa Silvestre, allí en la Basílica de San Giovanni, pero eso fue una falsa conversión, estratégicamente usada por el diablo para contaminar a una iglesia que se mantenía pura y estaba dispuesta a morir antes que negara su fe. Impresionante. Pastor Joel, seguimos avanzando entonces, conociendo cada una de estas iglesias y vamos ya con la tercera, siguiendo por supuesto en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Queremos saber sobre la iglesia de Pérgamo. Hay varios detalles aquí, Aileen. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, dice el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Mira, de otra manera se presenta Jesús. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero retires mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, y ahí está donde mora Satanás. Tengo pocas cosas contra ti. Ahí tienen los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Te acuerdas quiénes eran los que tienen la doctrina de Balaam? Igual que los nicolaitas, los que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel para comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. También tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ojo, aquí están los dos grupos. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti, pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Linda promesa, mas aquí hay detalles importantes. ¿Quién es Pérgamo? ¿O dónde está la ciudad de Pérgamo? Pérgamo era el centro de la vida intelectual de todo el mundo helenístico. Resulta que allí tenía una biblioteca con casi 200,000 volúmenes de libros. Era solo un poquito menor que la de Alejandría. También era un centro religioso. Allí se levantaba, por ejemplo, el altar o el templo para el dios Zeus. Y dice que este templo humeaba todo el día por la cantidad de sacrificios que eran ofrecidos. Y allí, Dios dice, está el trono de Satanás. ¿Por qué dice que es trono de Satanás? Resulta que los babilonios, cuando fueron conquistados por los persas en el año 539, buscaron un refugio. ¿A dónde se fueron? A Pérgamo. Y allí en Pérgamo ellos llevaron todo su paganismo, todo lo que ellos hacían en Babilonia. Lamentablemente esas costumbres luego fueron introducidas incluso dentro del cristianismo. Lamentablemente. Por eso dice, ahí está el trono de Satanás, por la cantidad de cosas que se hacían en contra de Dios, una adoración totalmente pagana. Ahora, fíjate una cosa, mientras la iglesia fue perseguida en el periodo de Esmirna, no se contaminó el evangelio. Sin embargo, a partir de Pérgamo, a partir del año 313, cuando ya no hay más persecución, ahora la iglesia empieza a negociar sus principios. ¿Por qué? Ahora comienza la pompa y el orgullo de los sacerdotes y obispos que lideraban la iglesia. Y esto es terrible. Y aquí Jesús se presenta como aquel que tiene la espada de 2 filos. ¿Por qué se presenta así? Porque el gobernador romano tenía una espada. Y con esa espada tenía poder para dar vida o muerte. Y Jesús le dice, no tengas miedo a la espada del emperador, porque yo tengo una espada de 2 filos. Es decir, yo tengo más poder y yo estoy al control. Y hace referencia incluso a Antipas. ¿Quién fue Antipas? Antipas fue un fiel cristiano. Él dio su vida por no dar culto al emperador. El emperador lo mató con una espada
porque no rindió culto. Y dice, ahí está mi siervo Antipas. Y qué bueno es que algunos de ustedes todavía puedan ser así. Ahora, hay dos doctrinas que están contaminando la iglesia. ¿Cuáles son? La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál era esa doctrina? Ya te expliqué en la primera iglesia. Negociar. Dejar que el paganismo pueda entrar en el cristianismo. Pero la primera iglesia lo rechazó. Solo que en esta iglesia ya hubo una contaminación. ¿Y cómo llegó esa contaminación? Históricamente, esta iglesia representa el periodo del año 313 al año 538. Mira cómo la historia perfectamente se puede ver reflejado. Después de la conversión de Constantino al cristianismo, el cristianismo llegó a ser la religión del Estado. Y ahí es donde la tradición reemplazó a la Biblia. ¿Me entiendes? El paganismo tomó cuenta del cristianismo. Y ahora nos metimos en un problema. ¿Por qué? Porque después de la caída de la Roma occidental, en el año 476, quien ocupa la silla del emperador romano, ¿quién es? Es el obispo. Y es el sistema papal. En el año 533, Justiniano da la orden que él es la cabeza de todas las iglesias. Pero habían 3 tribus que habían invadido Roma que no estaban de acuerdo con eso. Y hasta ser destruidas, él no podía tener la supremacía. Pero en el año 538, en febrero del año 538, fue derrotada la última tribu que estaba en contra. Y a partir de ese año comienza 1260 años de persecución. Mira, un poder religioso persiguiendo a un grupo de cristianos que quiere ser fiel. El último emperador romano llamado Rómulo Augusto depuso su corona ante Odoacro. Y cuando Roma occidental fue conquistada, cuando el emperador salió del trono, quien ocupó ese trono fue el sistema papal, fue el papado. Entonces Roma se divide en 2 fases, Roma imperial y Roma papal. Solo que esto ya estaba escrito en la Biblia. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, como vamos a leer luego. Ahora, en este periodo, todas las costumbres paganas entraron ¿a dónde? A la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque según el paganismo, o ellos empezaron a hacer concesiones con el paganismo y la tradición fue colocada encima de la palabra de Dios. Apareció la intercesión a un ser humano, prender velitas a un santo, hacer tantas cosas que no están en la Biblia. ¿Cómo apareció eso? En este periodo. Por eso es que dice que tiene la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Empiezan a traer el paganismo y así se contamina el cristianismo. Y luego vamos a ver cómo en las próximas iglesias Dios todavía tiene un pueblo fiel. Por eso Dios te ha llamado, no importa el lugar donde estás, a ser fiel, no a una placa de la iglesia, no a un obispo, no a un sacerdote, no a un pastor, fiel a la Biblia, fiel a la palabra de Dios. Mantén pura la verdad en tu corazón, porque Dios está al control de todo. Y yo te invito en este momento para que tú puedas tomar esta decisión. La decisión de mantenerte fiel, firme. Si tanta gente estuvo dispuesta incluso a dar su propia vida por causa de su fe, ¿por qué nosotros no podemos incluso dejar un trabajo por ser fiel a los mandamientos de Dios? Dejar algunas compañías, dejar algunas cosas que interfieren en nuestra relación. La gente de la primera iglesia, los apóstoles, la segunda iglesia, sufrieron todo. Yo conozco hoy cristianos que sufren por causa de su fe. No tienen un empleo, no tienen las amistades que quisieran, no tienen las riquezas que quisieran. Mas te voy a decir una cosa, la promesa para la iglesia de Esmirna también es para ti. Sé fiel hasta la muerte, porque tu recompensa será mayor. Recuerda una cosa, si sufrimos aquí, reinaremos allí. No importa las cosas que tienes que pasar por causa de tu fe. No importa, mantente firme, mantén la verdad pura en tu corazón. ¿Estás dispuesto? Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de la historia y a través de esas cartas no solamente nos revela la situación que las iglesias pasaron, sino también el llamado que tienes para nosotros hoy. Ayúdanos a mantenernos firmes a tu palabra, firmes a la verdad. Colocamos nuestro corazón en tus manos. Danos tu bendición y tu palabra esté iluminando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Con el deseo de conocer más de la palabra de Dios es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel, muchas gracias.
Muchas gracias, Ailín, y recordamos a nuestros amigos que en nuestro próximo programa hablaremos sobre las 4 iglesias que aún nos falta ver. Allí nos encontramos. Que Dios te bendiga. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.